Claudia. Claudia Sánchez. Llegó Mara también. Sí, hola Mara. Hola, hola, soy Claudia. Hola Claudia. No estoy con cámara habilitada. Bueno. Mucho gusto, yo soy docente de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fui periodista en medios durante mucho tiempo y ahora soy docente del área de periodismo, pero también coordino un semillero de investigación en la universidad y hago parte del área de divulgación científica de mi universidad, y gracias a Claudia Gil, que nos compartió esta invitación, estoy por acá también muy interesada, mucho gusto de estar aquí con todos. Pues bienvenida Claudia. Muchísimas gracias también a Claudia. Pensé que Claudia Gil, pensé que se iba a conectar. Pero bueno, todos bienvenidos. Muy bien, muy rico. Gracias. Hola Mara. Mara. Bueno, pues nos falta Paz Santander. Listo. Tal vez me presento para los que no me conocen. Por supuesto. Bueno, Germán Puerta, yo soy economista, pero desde hace años dedicado a la divulgación y comunicación de la ciencia, con énfasis en la astronomía. Escribo libros, hago conferencias, he fundado una gran cantidad de eventos como el Festival de Astronomía en Villa de Leyva, que es muy, muy famoso, muy conocido. Ahora estoy promoviendo proyectos de planetarios regionales, siendo la recomendación que ha hecho la misión de Sabios de Ciencia y Tecnología en el mes de diciembre pasado. Usualmente trabajo en el Planetario de Bogotá como comunicador y divulgador de ciencias. Ahora el planetario está cerrado y, entre otras cosas, por eso no pudimos hacer la asamblea de la asociación allá en el auditorio del planetario. Y en realidad estoy desde hace varios meses muy amigo de la asociación, gracias a Jimena, que tenemos una muy buena interacción entre nuestras actividades, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, Germán, ha sido un gran apoyo incondicional y permanente también. Entonces, pues hemos logrado hacer un muy buen match para toda esta parte de la comunicación de la ciencia y la ciencia ciudadana. Entonces, pues todos bienvenidos, encantada. Sé que se van a seguir enlazando porque han estado pidiendo aquí pista. Entonces, pues si les parece, iniciemos. Yo los voy a dejar con nuestros periodistas estrella, Víctor Solano y Mauricio Jaramillo, expertos en temas de comunicaciones en redes, estrategias y análisis. Así que hoy vamos a abordar un tema sobre el comportamiento de la información periodística que hay en redes sociales y cuál es pues nuestro rol y nuestro papel desde el periodismo y la comunicación de la ciencia, qué es lo que se está presentando y cuáles son esos retos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, aquí los dejo por lo pronto con Víctor y con Mauricio. No se peleen, no sé cuál va a entrar primero. ¿Listo? Jimena, primero, darte muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este selecto grupo y con los colegas que van a llegar. El que menos sabe aquí de periodismo científico soy yo, así que haré muchas preguntas. Y lo de periodista estrella le queda a Víctor Solano por su antigüedad, por la antigüedad, ya que ustedes saben de periodismo científico y de astronomía, pero bueno, no, pues esta es una oportunidad tremenda. Estamos viviendo un momento de retos. Ahora ya le doy la palabra a Víctor, no vaya a protestar. Un momento retador para nosotros, pero también de unas oportunidades inmensas. Así que, pues, vamos a tratar de tener una conversación en la que Víctor y yo haremos una introducción breve y conversamos todos, ¿no? La idea es que no seamos los dos
además porque seguro que hay muchas preguntas que ni siquiera nos hemos contemplado. Entonces, profesor Solano, usted que es la estrella por antigüedad en este lugar, ¿qué análisis ha hecho del asunto? Yo ya tengo el mío, pero no quiero adelantarme a su reflexión, entendiendo que hay muchas dinámicas, ¿no? Es periodismo, es redes sociales, es reputación, es fake news, es polarización, es una cantidad de cosas que obviamente podemos juzgar más por el caso colombiano en donde estamos, pero que si uno revisa, se replica en toda la región. Entonces, profesor Solano. Muchas Sí, con gracias, respeto. Mauricio. Sí, sí, no. Despacito, hagamos los pasitos. No, muchísimas gracias también a Jimena y a toda la ACPC por la invitación. De verdad que sea una oportunidad para felicitar la magnífica gestión que se está realizando, donde la Asociación Colombiana de Periodismo Científico ha vuelto a tener una posición muy importante, muy relevante, con mucho que decir en el concierto no solo latinoamericano, sino mundial. Y por eso todavía reviste de mayor responsabilidad lo que vamos a hacer hoy, a pesar del bullying mutuo que vamos a ver, y sobre todo un tono jocoso, diría yo, por una relación de hace muchos años con Mauricio, cuando él estaba terminando bachillerato y yo estaba en kinder y iba y me robaba la lonchera. Eh, y entonces, pero con todo y eso, de verdad, esperamos hacer una conversación que pueda ser enriquecedora para todos. Y como moción de orden técnico para que se nos facilite mi sugerencia es que todos los participantes, por lo menos en este primer momento, cerremos los micrófonos y deshabilitemos video. Y estamos, pues, en este primer momento, repito, Mauricio y yo, y eso va a facilitar también que se comporte muy bien el ancho de banda para cada uno de nosotros. Pero sobre todo cerrar los micrófonos. Estamos en tiempos de teletrabajo y entonces se van a atravesar los perros, los gatos, los niños, y bienvenido. Todo eso hace parte de este nuevo momento que estamos viviendo todos en el mundo. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿qué les podría decir? Estamos, como decía Mauricio, enfrentándonos a un gran desafío en todo el planeta. Esto probablemente pueda ser uno de los mayores que hayamos enfrentado como sociedad. Nos agarró desprevenidos a la inmensa mayoría de humanos. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Mucha gente todavía no lo sabe. Y nosotros, como periodistas, como comunicadores desde instituciones, estamos ahí en la mitad. Tenemos una faceta de ciudadanos con las cuales es absolutamente normal que tengamos esperanzas, miedos, sueños, anhelos y muchísimas preguntas. Como periodistas, ojalá también tengamos mucho optimismo, pero sobre todo tengamos muchas preguntas. Nuestro oficio es fundamentalmente uno en el cual se nos paga, se nos retribuye por hacer preguntas, no por tener necesariamente todas las respuestas. Pero en la medida en que vayamos encontrando las respuestas a las preguntas que nos hacemos y en representación de nuestras audiencias, podremos estar haciendo un trabajo sobre todo pertinente y oportuno. Me parece que son las dos palabras plaza sésamo de todo esto, pertinencia y oportunidad. Y si quieren podemos agregarle una tercera, que es la de un periodismo de servicio. Hoy más que nunca se nos pide a nuestra profesión, a nuestro oficio, me gusta más decirle oficio, servirle a la comunidad, servirle a la sociedad. Estamos en un momento en el cual probablemente haya más desinformación que información. Y hablábamos fuera de cámaras, antes de iniciar la transmisión de manera oficial, que mucha de la desinformación que corre probablemente es de buena fe. Es decir, estamos hablando de nuestros familiares, estamos hablando de nuestros amigos. En WhatsApp se habla del síndrome de la tía. Todos tenemos una tía que le llega una gran cantidad de información y ella, de buena fe,
retransmite todo lo que le llega, sin hacer curaduría, sin hacer filtros, entre otras cosas porque no le enseñaron que eso, nosotros para los periodistas esto se nos hace como pues obvio que hay que hacerlo, pero consideremos que no en todos los oficios ni profesiones se nos enseñó que debíamos filtrar la información. Y más ahora, en estos últimos años, que todos tenemos a disposición todas las plataformas, todas las tecnologías, todos los dispositivos para poder hacerlo. Entonces, por eso es un desafío con toda la cantidad de contenidos que corren a través de las redes sociales, que corren a través de todas las plataformas como WhatsApp, como Telegram, como Facebook, como Instagram, como Twitter, y como muchísimas otras, por supuesto. Entonces ahí, ese es un primer gran desafío. Nuestro primer círculo, nuestro círculo cercano, el de familiares y amigos, ustedes habrán dado cuenta y habrán sido y ha padecido eso de cómo les llega una cantidad de información. Y el tío o la tía le dicen, mijito, mire lo que me llegó, mándeselo a todo el mundo porque tenemos que salvarnos. Y justamente allí, dentro de informaciones que también son veraces, pues llega este otro tipo de contenidos alarmantes. Entonces, resumiendo, en el mundo de los contenidos está la información y está la desinformación. Dentro de la desinformación están los contenidos que se distribuyen de buena fe, pero que no son filtrados ni curados. Y estarían también aquellas desinformaciones que las podríamos ubicar ya en la categoría de fake news, de noticias falsas, aquellas que son producidas con dolo, es decir, con toda la intencionalidad de confundir a la opinión pública, con toda la intención de desinformar, de generar caos. Obviamente esto es supremamente grave que ocurra, pero hay una gran cantidad de intereses que podríamos ubicarlos y no me voy a meter allí, pero existen todas las teorías de la conspiración. Yo no me meto con eso. Eso haría parte de lo que puede ser el pseudoperiodismo científico, alimentar esas teorías de la conspiración. Creo que sí uno tiene que investigar y no tragar entero, pero hay precisamente muchos intereses en que se desinforman. Entonces, desafío así inicial, poco atendiendo la pregunta de Mauricio de qué hemos visto, pues hemos visto dos grandes escenarios. Y en el mundo de la información tenemos a los medios de comunicación que están haciendo un buen trabajo, no todos, por supuesto, pero los que son realmente aquellas instituciones grandes o pequeñas. Esto aquí no necesariamente tiene que ser un medio grande para hablar de información real. También hay medios emergentes, emprendimientos que están haciendo las cosas bien. Y están los ciudadanos que también, aunque no lo crean, hay ciudadanos responsables que están generando contenidos que son pertinentes, oportunos y de servicio. Entonces esa como mi primera medida para no acaparar toda la atención y todo este momento de este primer ejercicio. Mauricio. Muy bien. Dentro de mi análisis, pues he encontrado primero el fenómeno que ya hemos vivido, pero que aquí como que se ha disparado, es la infoxicación, que ahora incluso se ha llamado infodemia, jugando con la palabra pandemia. Unos hallazgos positivos y negativos, unas oportunidades y unas preguntas que quisiera lanzar al final. Pero antes de todo esto, me gustaría plantear algo y oír a algunos de los colegas sobre esto. Cuando en Colombia, hacia el 99, Juan Pablo Montoya se volvió piloto, ganó la CART y se volvió piloto de Fórmula 1, todos los colombianos éramos expertos en automovilismo. Cuando Nairo Quintana ganó la primera vuelta, el Giro de Italia y despegó, y Egan Bernal el año pasado ganó el Tour de Francia, pues todos nos volvimos expertos en ciclismo, y así somos expertos en salto triple, y etcétera, etcétera. Ahora todos los colombianos somos epidemiólogos y virólogos, y eso puede generar frustración, pero también creo que es una gran oportunidad. Me gustaría oír a 2 o 3 colegas que nos digan
¿cómo se sienten de que ahora los que hace 3 semanas no conocían la palabra virus, ahora pontifiquen, sean divulgadores y a veces aciertan y a veces confunden de buena fe, como decía Víctor? ¿Para ustedes es una frustración, es una motivación? ¿Cómo lo ven? No tantos. Tania, Daniel. Hola. Hola, Tania. Yo puedo decir como parte y no parte, ¿no? Yo tengo la profesión en epidemiología de base y también salubrista y trabajé en esto 10 años, pero estos últimos 4 años llevo en temas de comunicación y por lo mismo me he quedado callada, porque para poder decir algo hay que estar primero muy bien informado y ser muy responsable que, por ejemplo, si yo no estoy en el ejercicio, no podría hablar de la misma manera que otros colegas que sí están en campo. Y que por pues, lo que viví cuando estaba en esa parte de salud pública y de epidemiología, puede hacerse mucho más daño decir, así sean cosas que informen, pero no que causen un impacto real y positivo en la sociedad. Entonces, a veces la gente piensa que hay que llenar a las personas de información, a la comunidad de información, pero a veces la gente se confunde más, porque no todo el mundo necesita saber tantas especificaciones de la información, sino específicamente necesita las medidas de prevención. Eso es lo que se necesita, que sea la información que impacte en salud pública. Entonces, a veces para nichos específicos sí es bueno aclarar temas científicos y aportar a ese conocimiento. Pero si queremos en este nivel de la emergencia llegar a impactar positivamente a través de una estrategia de comunicación del riesgo, como se llama en la vida real para este tema de epidemias, hay que hacerlo minuciosamente y por expertos que estén analizando día a día qué está pasando y qué es lo que necesita esa población, si no pasa lo que está pasando ahorita. Más miedo, más malas decisiones y no se está llegando a lo que realmente necesita, que es prevención. Entonces, por eso es mejor a veces, si no tiene uno la información de primera mano, si no tienen los expertos trabajando en eso, es mejor quedarse callado y esperar, prepararse, informarse y saber en qué momento nuestra información es necesaria, porque a veces no se necesita bombardear de tanta información como ustedes lo acaban de decir. Muy bien, ese es un llamado interesante y que incluso se puede prestar para debate. Claudia, ya te doy la palabra. En Impacto TIC tuvimos ese debate. Bueno, entramos en el juego de publicar muchos contenidos de coronavirus y tecnología, innovación, ciencia, y en un momento dado dijimos, no podemos caer en eso, obviamente, vamos a hacer contenidos de valor, pero también Sandra de Felipe, nuestra periodista, decía, sí, pero si no publicamos casi nada, ese espacio lo van a llenar los que publican basura. Entonces ahí tal vez es como, bueno, uno qué camino toma, el de Tania de guardar compostura, silencio, aun cuando es periodista y epidemióloga, o los que sabemos mucho menos que Tania, tratamos de todas maneras de publicar para que no llenen esos espacios los creadores de fake news. Es un dilema grande, Tania. Claudia. Sí, completando lo que tú dices, Mauricio, creo que la clave está en precisamente no es llenar por llenar con cualquier cosa y mucho menos en esta coyuntura, en esta contingencia tan delicada, y saber hacerlo, como dice Tania, también con las fuentes acertadas, para que no ocurra algo que he notado con mis estudiantes. Yo soy docente de periodismo en tercer semestre y los estudiantes ya me preguntan mucho, profe, es que estoy hasta la coronilla, que me hablen todo el día de coronavirus, no quiero saber más de eso, porque es que ya llegamos a desbordar, como dices tú, con infoxicación, con infodemia, y de eso no se trata. El hecho es como con medios de comunicación hay que ayudar, educar, pero no llenar y saturar a la gente de cosas que no necesariamente les aporten. Y para finalizar, algo que también yo aplico en mis clases y es pensar en el público, ponerse en el lugar del usuario, en el lugar del lector, del oyente. Yo como
usuario, eso que estoy haciendo, si está claro, si me dice algo, o simplemente estoy por cumplir y haciendo contenidos como ensamblando salchichas. Entonces también es como ese llamado a autoevaluarnos nosotros mismos. Gracias. Claudia, ¿motivación o frustración cuando ves en las redes sociales o incluso en los medios cosas que uno dice, no, no, esto no tiene sentido, pero pues lo están publicando? Frustración. Yo soy muy crítica, Mauricio, no solo en este momento, sino con muchas cosas que veo en redes sociales y en medios. Y yo creo que es frustración, pero también por el otro lado invitación me reta como a buscar dónde está lo que sí aporta y lo que sí sirve y lo que puedo utilizar para mis estudiantes. Yo con los estudiantes utilizo los dos lados. Les muestro lo que no se debe hacer, lo que está demasiado malo, pero también trato de buscar como una aguja en un pajar, porque también los colegas hacen cosas buenas. Entonces, creo que me genera frustración, pero me invita a buscar lo bueno y me reta también como docente y como periodista. Muy bien, si alguien quiere participar, simplemente active la cámara y entra en la conversación. Aquí no, la idea no es que acaparemos entre nosotros. Profesor, ¿algún otro punto de análisis? Da un segundo. Ya, estaba activando el micrófono. Sí, yo creo que con tanta desinformación, repito, hay que hacer la diferencia entre los errores, que vamos a enfrentarnos a muchos errores, precisamente por lo que decía Mauricio, con esa pregunta provocadora que nos hacía a todos a la audiencia de este conversatorio. ¿Cómo nos sentimos cuando de pronto periodistas que nunca han hablado de este tipo de temas, de pronto se meten, además generan bastantes contenidos y no siempre lo hacen bien? Yo creo que la gran mayoría de esos casos transitan por la vía de los errores y vamos a encontrarnos con muchos errores. Y más este que es un periodismo en caliente, estoy hablando de los noticieros de televisión, que hay muchísimas transmisiones en directo, vamos a enfrentarnos con muchísimo de ese tipo de contenidos. Pero en lo que nos corresponde a todos como sociedad, sobre todo, es hacer control social al escenario de las fake news, de las noticias falsas, de los contenidos que, repito, son hechos con todo el objetivo de confundir a la opinión pública. Y allí sí tenemos ya un papel en el cual nos toca separar justamente lo bueno y lo malo. Y es ya un tema de responsabilidad social que tenemos con nuestras audiencias. ¿Puedo hacer un comentario, Germán Puerta? Pero claro, Germán. Dos ejemplos sobre el tema de las fake news en el asunto. El primero es, circula desde hace días una gráfica comparativa de cómo han crecido los casos iniciales en Italia y en Colombia. Y si ves esa gráfica, pues aquí esto es el apocalipsis. Sí, claro. ¿Sí? Si no hay... Resulta que esa gráfica está mal planteada. Esa gráfica tiene unos errores terribles de estadística, de comparación. La comparan en una forma totalmente errada. Esa es una. Y la otra news es la de la cura, la vacuna. Que esto aparece en toda clase de informaciones que realmente confunden. Esos dos temas para que ustedes de pronto puedan comentar. Buenísimo caso, Germán. Primero porque cuando Tania, que es epidemióloga, dice yo trato de no publicar mucho y yo, por ejemplo, he sido muy activo, pues ya me da sentimiento de culpa porque en realidad yo no soy ni epidemiólogo, ni soy periodista de epidemias, ni de virus. Así que me cuestiona esto y soy uno de los que han publicado esta clase de gráficas. Ahí la clave está la frase de existen las estadísticas, las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas en grado de menos malo a peor. Así que las estadísticas se prestan para todo y clarísimo, ese gráfico, de hecho yo he publicado ese gráfico
lo estoy elaborando y lo actualizo cada día, me han llegado sugerencias de no es desde el día 1, no es desde el paciente 1, sino desde el paciente 20 o desde el paciente 100, porque las gráficas, claro, muestra el apocalipsis y si no hay una interpretación y no hay un contexto, esa puede ser la interpretación. Ah, si Italia a los 25 días tenía 80 casos y Colombia a los 15 tiene 200, entonces vamos a estar 2 veces peor que Italia. Es clarísimo y es un llamado para que le pongamos contexto a lo que publicamos. Como decía Víctor, es en caliente y a veces uno puede caer en publicar y no todo el mundo capta lo que uno quiere transmitir, así que responsabilidad. Lo siento como un regaño muy bien merecido para mí y haré el correctivo con las próximas actualizaciones porque interpretar esto no es fácil. Mauricio, quisiera hacer Nena. un comentario. Sí. Yo soy Dalia, Dalia Barragán. Me parece muy interesante lo que Tania dijo y también lo que Germán menciona. Y digamos, yo soy bióloga marina, tengo un doctorado en genética y por eso también estoy como Tania. No me siento experta ni en biología ni en epidemiología. Evito compartir la información. Sin embargo, es muy importante no solo contextualizar, sino buscar un experto. Porque no es comparable las estadísticas de aquí en Colombia con Italia. ¿Y por qué? Y es la verdad, como yo me he negado un poco a mirar tantas noticias, porque realmente la cantidad de información como que abruma, incluso a uno lo confunde, pero nadie habla del sistema inmune. Entonces, obviamente el sistema inmune cambia según la zona y según el genoma, digamos, la variación genética. Y, digamos, no es por decir que seamos más, digamos que más fuertes, pero nuestro genoma del sistema inmune es más diverso, entonces posiblemente la respuesta inmune al virus en Latinoamérica va a ser muy diferente a lo que pasa en Italia y va a ser muy diferente a lo que pasa en China. Yo no sé si alguien ha hablado como con un genetista experto en inmunología para que pueda explicar por qué es posible que el virus acá se comporte diferente y sea menos terrible. No sé, aquí estoy especulando. Entonces, digamos que además de hacer las gráficas, digamos que de números, digamos, de afectados sí. y de muertos, que tristemente es lo que está pasando, es importantísimo saber qué pasa con nuestro sistema inmune, nuestra respuesta a este virus, y eso de pronto puede aplacar un poco a la gente, porque yo vengo de Panamá también, y allá también está un caos, y es porque de pronto hay tanta información que le llega a uno, incluso mis colegas biólogos, todos nos confundimos y uno ya no sabe, pucha, ni qué hacer, ni qué leer, porque todo es información que te dicen y te contradicen, y siento que hay que generar esa calma antes de como que informar tanto y abrumar a la gente. Entonces es como que por eso estoy de acuerdo con Tania, pero también es cierto que uno no se puede quedar con información guardada en la casa, porque entonces más fake news van a seguir apareciendo y ese puede ser un problema peor. Ese es un gran dilema, Dalia. Si hoy no sabemos lo del genoma es porque el científico que lo sepa en Colombia no está en redes, está en el mundo analógico y no lo hemos buscado los que podríamos hacerlo. Así que ese es un reto, buscar las fuentes y no caer en la publicación rápida y descontextualizada. Profesor Solano, ¿algún punto siguiente? ¿O sí. sigo con uno mío? Bueno, no, pues quería para que lo dejemos, ahora miramos si es pertinente desarrollarlo acá en este momento o después del que usted tiene, profesor. Pero es lo siguiente, hay otro fenómeno de la comunicación y de la sociedad misma, haciendo comunicación más bien, que es el del activismo. Y eso quiero tocarlo alrededor de un poco porque lo veo emparentado con lo que mencionaba ahora Dalia, sobre qué tanto se suelta de información y qué tanto no. Y estamos además en un momento en el cual todos hemos oído hablar de las precariedades que tienen los distintos sistemas de salud en todo el mundo. Y entonces decimos, no, y si esto es en España, y si esto es en Francia, y si esto es en Italia, ¿cómo será en Colombia? Y, por supuesto, hay muchísima comunicación activista que, por ejemplo, está clamando por el tema de asegurar los bioelementos para los profesionales de la salud. El tema de que no se consigan mascarillas, de que no se consigan, de que vayan a hacer falta las válvulas para los respiradores. Pero eso incluso también, que a mí me parece interesante,
que eso haya entrado en la discusión pública ha hecho que, por ejemplo, desde el activismo hoy se esté o hayan nacido iniciativas con la cual haya un llamado a la comunidad de makers que hay en Colombia, y hay empresas que han dicho, ¿saben qué? Nosotros podemos imprimir en 3D esas válvulas. Hacemos un llamado a los hospitales de Colombia para aquellos que las necesiten, que nos digan y nosotros las entregamos sin costo alguno. Entonces, eso sumado, ahí es donde uno dice, oiga, qué bueno, qué pertinente es el activismo en redes sociales porque se consiguen soluciones a problemas. Pero a veces también el activismo mal entendido nos lleva justamente al terreno de las exageraciones. Es decir, mucho en el activismo se juega a, si yo mantengo el clima de alarma, voy a ser más efectivo en los resultados que consigan las campañas. Si yo suavizo el tono, si yo digo, no, ¿saben qué? Relajémonos, tranquilos, entonces se baja la guardia y por ende podría no obtenerse resultados y en casos como estos podrían, pues la gente otra vez, pues como que no es tan grave la cosa. Por ejemplo, mal contextualizado lo que dijo Dalia alrededor de que quizás la respuesta inmunológica en América Latina pueda ser diferente a la de Europa. Imagínense eso mal contextualizado. No, que sí podemos irnos a Girardot de vacaciones, que sí podemos ir, que sí podemos salir a los centros comerciales, abramos los restaurantes. Ese es ahí el tema de justamente cómo un criterio no agotarnos en nuestra propia voz, no nos la sabemos todas, debemos con mucha humildad hacer muchas consultas multidisciplinares, porque cada uno de estos temas tiene sus vistas y probablemente desde lo que se piensa de la genética hay unas ventajas, pero también podría haberse unas ventajas que las ve el sociólogo. En fin, muchísimas cosas para tener en cuenta. Y quizás las boté ahí como un aguacero, pero es también una metáfora de lo que estamos viviendo en cuanto a información. Pero lo quiero dejar ahí, Mauricio, como sobre la mesa, porque el tema del activismo versus la conveniencia de lo que se comunica, versus el trabajo de la información periodística, todo eso nos pone a pensar y a recordar, y quiero dejar también ahí un punto. Las funciones sociales, las funciones de los medios de comunicación, se ha dicho históricamente que una es informar, otra es educar y la otra es entretener. ¿Qué peso se le da a estas funciones de los medios de comunicación en momentos como estos? Esa podría ser una pregunta grande para dejar ahora más adelante. Muy bien, quiero, y muy pertinente lo del activismo, además por lo mismo, porque normalmente los activistas no son los que saben de esto y bien intencionados pueden generar problemas. Un ejemplo de un grupo en el que estoy de gente muy preparada que, hablando de otro tema, hace 15 días decía, compartir una noticia falsa de que si en la carretera de cualquier pueblo, en cualquier vía del país, se lanzaban semillas de frutas que uno haya consumido, florecían los campos y entonces ayudaríamos al cambio climático. Eso es muy bien intencionado, pues en este campo del coronavirus en el que la gente quiere ayudar, mucha gente quiere ayudar, si los activistas no están respaldados o si los que sabemos, o mejor, los que saben del tema, no dan a conocer esos conocimientos, no aclaran las cosas, pues entonces terminan dominando la conversación los activistas, pero es otro tema para debate. Dentro de la infoxicación e infodemia quisiera agregar algo. A veces nos quedamos con las fake news y obviamente es uno de los males de nuestro tiempo, pero hay otros elementos ahí que me gustaría analizar. Un primer punto, el volumen de información, o sea, esta sobrecarga de información, no sé a ustedes, pero yo normalmente estoy con 40, 35, 50 pestañas a lo sumo, y esta semana me he visto con más de 100 pestañas e incluso con 2 ventanas llenas de pestañas. ¿Por qué? Porque abro para verificar, abro para contrastar, para buscar una fuente. Incluso los que no estamos viviendo de publicar en las redes, simplemente lo hacemos por servicio social, pues nos gastamos más tiempo, tenemos mucha información de todo tipo
Y ahí creo que es un punto clave. Si no logramos gestionar ese volumen de información, el riesgo de caer en fake news, el riesgo de publicar en caliente sin verificar, el riesgo de desinformar o de aumentar o reducir la alerta que debería, el nivel de alerta que debería ser, es mayor. Así que ahí un reto es gestionar ese volumen de información, crear listas de Twitter de las fuentes confiables, usar algún sistema para organizar o almacenar la información más relevante, la que vamos a reutilizar. Obviamente aquí no vamos a entrar en profundización de esto, pero creo que es un reto de todos nosotros poder organizar mejor esa información, de tal manera que, y además, aunque Víctor decía al comienzo, esto nos llegó y nos tomó por sorpresa, probablemente estemos apenas en el comienzo de algo más grande. Así que si nos preparamos ahora para lo que pueda llegar dentro de 15 días o 20 días, probablemente podamos hacer mejor la tarea que si seguimos como sobrecargados y sin darle un poquito de forma y de orden al asunto. El segundo punto, sí, las fake news. Ya decía Víctor al respecto y ya lo hablaba Germán. Hay fake news de fake news, ¿no? Entonces están las noticias que son reales, no hay una mentira ahí, pero que se prestan para una interpretación errónea o no están con contexto. Y ahí me regañó con toda la razón. Pero también están las fake news por desinformación, están las de los oportunistas, que son las más graves, y Víctor lo mencionaba, están los activistas que quieren simplemente no ayudar, sino ganar tráfico, ganar clics y seguidores, están los políticos que obviamente están queriendo sacar rédito de lo que pueda llegar a ser mal un gobierno o de lo que pueda suceder, los influenciadores que también quieren ganar seguidores, hasta los bromistas. Así que hay que tener siempre cuidado con las fake news, pero hay algo que suma y agrava las noticias falsas, y es cuando las entidades no comunican bien. Cuando una entidad no es transparente o no sabe comunicar porque realmente no tiene un buen asesor o no tiene un buen equipo de comunicación, o porque está siendo opaca a propósito porque hay información que no quiere revelar, entonces se empiezan a generar teorías de conspiración, se empiezan a generar noticias falsas, los ataques, y se pierde el sentido de la comunicación. Quisiera dar dos ejemplos sencillos: lo del cierre del aeropuerto del Dorado y la relación familiar entre una vicepresidenta de Avianca y el presidente. Si el gobierno no comunica bien las cosas, entonces surgen los activistas y los políticos diciendo que esto es un negocio entre Avianca y el gobierno, por ejemplo. Es una de las que encontré esta semana, así que reflejan eso. Otro, no sé si todos han oído el caso del taxista que murió en Cartagena de una neumonía por coronavirus. Esto viene rondando desde hace 4 días más o menos. Ni la alcaldía de Cartagena, ni la Secretaría de Salud de Cartagena, ni el Ministerio de Salud, nadie ha salido a desmentirlo. Obviamente no podrían desmentir todas las noticias falsas, pero está cobrado fuerza al punto que ya están diciendo que el gobierno está subregistrando todos los casos reales en Colombia, y eso puede crecerse si no se gestiona. Entonces la comunicación de las entidades juega un rol clave, y bueno, en ese entorno pues tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Obviamente una noticia falsa en estas situaciones puede ser más grave. Finalmente en este punto de infoxicación e infodemia está la autoridad de los que comunican. Tania nos decía, soy epidemióloga y no publico mucho porque soy obviamente mucho más responsable y entiendo la gravedad. Otros hemos sido menos radicales en esto y hemos publicado mucho más sin saber lo que sabe Tania en este caso. Pero tenemos que saber a quién le damos autoridad. Entonces, hay unos científicos colombianos, internacionales, con una autoridad clarísima, y hay otros que pueden saber, pero que pueden confundir. No voy a entrar en detalles del caso de nuestro científico Manuel Elkin Patarroyo, y aquí habrá quienes lo quieren, quienes no lo quieren, pero probablemente no sea el científico o no tenga la especialidad más indicada para hablar de un virus como este. Y sin embargo, pues en los medios se le dio voz como el que sabe del tema, y obviamente ya en las redes sociales los activistas y los políticos aprovechan, y los de un lado entonces dicen que es el mejor científico de nuestra historia, y del otro lado hablan de que nunca fue capaz de hacer una vacuna en 40 años, etcétera, etcétera.
pero es en ese entorno en el que nos movemos. Y antes de entrar en invitaciones y de cierres, pues creo que ahí tenemos que jugar un rol los que podemos aportar. Si no, todos los demás van a ocupar ese espacio. Ahí contradigo un poco a Tania, pero sigamos. Ese era mi bloque de infoxicación e infodemia, profesor Víctor. Bueno, muy bien. Sí, quería citar otro ejemplo que sonó también mucho hace muy pocos días, lo que ya ni me acuerdo en qué día, porque la vorágine de contenidos es tan que uno siente que en esta semana pasó la cantidad de contenidos de 3 meses. Es muchísimo los contenidos. Pero recuerdo que precisamente saltó desde redes sociales lo que dijo alguien que ahora olvido, de verdad, honestamente olvido quién fue, que dijo que el alcalde Char en Barranquilla estaba ocultando 30 casos de coronavirus. 30. Sí. Entonces, bueno, ya yo leí eso, claro, quedé alarmado, pero cuando leí que en el tuit decía el alcalde Char, ahí ya, por ejemplo, ya le perdí el respeto, porque bueno, ¿en qué siglo, en qué año está viviendo este señor? Y luego sí vi que justamente tenía una gran cantidad de personas que, digamos, develaban un poco quién era este sujeto. Pero ojo, el problema es que hubo medios que sí recogieron esa información y se volvieron titulares. Entonces, recordemos cuál es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que ante la gran vorágine de información, la gente no lee todos los contenidos. Incluso, esto pasaba antes de las redes sociales, que la gente se quedaba solo con titulares, pero ahora con redes sociales aún más. Entonces, si un medio de comunicación recoge irresponsablemente un rumor, lo vuelve un titular, Barranquilla, gobierno de Barranquilla oculta 30 casos de coronavirus. Eso genera y siembra un pánico. Eso debería ser precisamente penalizado como terrorismo, porque justamente está induciendo en el error y en el pánico a la sociedad, no solamente la de esa ciudad que fue la que tocó en particular, pero por eso ese es el problema de la infodemia. La democratización de las plataformas hace que cualquiera pueda estar allí, y eso con todo lo bueno y con todo lo malo. Muy bien, que hemos sido pues realistas y estamos siendo negativos, pero también debe haber cosas positivas. Me gustaría oírlos. Quien quiera activa la cámara y los oigo con cosas positivas, pero yo arranco para darles tiempo de que vayan pensando qué han encontrado positivo, porque bueno, mi tradicional optimismo no lo puedo dejar y he encontrado varias cosas. Primera, muchos personajes expertos, conocedores, periodistas que de pronto no son expertos, pero que se han interesado en aprender y en entender estos casos, han entrado a participar en la conversación. Entonces se encuentra uno, bueno, Zulma Kukunova, por ejemplo, ha ganado mucha relevancia en este caso porque es una voz muy autorizada y han surgido y han hecho grandes aportes, no solo colombianos, esto como es global, pues vemos divulgadores de ciencia de España, de Argentina, que han hecho hilos en Twitter, por ejemplo, que se han vuelto virales además, y eso es lo positivo. Lo normal es que lo escandaloso es lo que funciona, la farándula, en este caso lo aterrador podría generar mucho éxito y lo sensato, lo sustentado no, pero han ganado mucha relevancia, han sido virales incluso, algo que para mí es una buena sorpresa, así que para mí eso es algo muy positivo. Y positivo, que a pesar de que sí, hay oportunistas, hay creadores de fake news, no han sido las estrellas de la conversación. Es decir, los políticos oportunistas, los de su círculo seguramente los van a seguir amplificando, pero no están siendo los más relevantes. Los que están creando noticias falsas con clickbait para ganar clics están teniendo sanción social. En los comentarios en las redes son muy críticos y eso me hace pensar
con optimismo que a pesar de todo y de este flujo y de la dificultad de diferenciar lo bueno de lo malo, como que las audiencias en esta situación están siendo un poquitico más selectivas, y eso me da esperanza, pero no sé, quisiera oírlos a ver si están de acuerdo por un lado y si han encontrado algunas otras cosas positivas. Víctor, usted tiene Creo que actividad. Reya levantó la mano que quiere participar. Sí, Ah, Reya. sí, bueno, muy interesante, la verdad. Es que es cierto, es una crisis, pero en medio de esta crisis, pues también hay aspectos positivos. Por ejemplo, algo que nos ha llenado de mucho orgullo en Panamá, por ejemplo, ha sido que Naciones Unidas ha destacado lecciones que Panamá ha dado para frenar el coronavirus. Por ejemplo, se ha destacado que Panamá ha destinado recursos económicos con gran rapidez para controlar esta pandemia. También algo importante que destacaron es que Panamá ha logrado secuenciar el genoma del virus para diagnosticar rápidamente los casos que están apareciendo en el país. También señaló Naciones Unidas que hemos reforzado nuestro sistema de salud. Es decir, que todos, bueno, yo en particular como ciudadana, no como periodista, sí me he quedado como un poco sorprendida y orgullosa de cómo nuestro país está actuando con rapidez dentro de todo, podría decir, entre comillas, ante la crisis, y el hecho de que estemos siendo un modelo para la región es algo pues realmente satisfactorio para nosotros, y también porque, por ejemplo, varios medios de comunicación con cierta frecuencia dan a conocer que en Panamá los recursos económicos que el Estado da en materia de PIB para el desarrollo de I+D son bajísimos, así como en muchos países del mundo, pero este tipo de lecciones que nos deja Panamá en cuanto a, por ejemplo, esto de la secuenciación del genoma, pues nos da luces de la importancia de que Panamá necesita que se invierta más dinero en materia de I+D. Entonces, dentro de toda esta catástrofe, pues estamos viendo avances positivos, y quizás pues en un futuro, cuando esto pues se estabilice, pues obviamente contemos con un mayor presupuesto. Qué Eso es lo que interesante, Rela, además porque validas algo que decía Germán, y es que un gráfico no lo dice todo. Si hoy miráramos ese gráfico, sin el contexto, uno podría decir el país que la está pasando o que la va a pasar peor es Panamá, porque Panamá hoy tiene 137 casos, siendo un país con una población muy pequeña, mientras que otros países con 10 veces la población pues tienen 200. Entonces es clave, los gráficos no lo dicen todo, y ahí está el contexto. Quisiera ahí plantear como positivo, pero a la vez como retador, miren que estamos hablando de una sobrecarga de información, de un volumen gigantesco, y sin embargo, Claudia creo que mencionaba un contenido que no se ha hecho, el de los especialistas en el genoma, si en Latinoamérica somos más resistentes o no. Nadie ha hecho eso. Hay muchos contenidos que, claro, esto es tan rápido que uno se queda con la noticia, pero hay muchos contenidos que podrían desarrollarse. Por ejemplo, las consecuencias de las medidas de política pública. ¿Qué pasó por qué en Italia creció y está inmanejable? Fue que tomaron una política pública errada. Si la medida que tomó el gobierno de Colombia o de otro país hace 8 días, en 5 va a empezar a mostrar efectos. Hay mucho espacio para hacer muchos contenidos valiosos, y eso es positivo, pero no los estamos haciendo, o estamos haciéndolos o nos estamos quedando con el contenido más de la velocidad y de lo noticioso. Obviamente, cuando salen 150 casos en un día en Brasil o en Chile, pues esa es una noticia. Claro, un periodista que cubre estos temas no podría quedarse sin reportarlo, pero ese contenido de contexto, de analizar políticas, de analizar medidas, de analizar todos estos campos que incluso de otras disciplinas científicas, pues creo que hay un espacio para desarrollar tremendo. Daniel. Daniel quería decir algo, sí. Víctor también. Ok. Sí, creo que ahí podría contribuir algunas cosas.
en cuanto a lo que dices respecto a la posibilidad de hacer noticias relacionadas a otros temas, ¿no? Creo que el periodismo científico está ante una buenísima oportunidad respecto a ese tema, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, ustedes bien lo saben, las fake news son, digamos, un fenómeno conocido y un fenómeno que básicamente, creo yo, se puede describir como una guerra por la atención, ¿no? En donde las noticias malas, ¿no? Llaman muchísimo más la atención por ser morbosas, por ser de impacto, ¿no? Hablar de muerte, de sangre o de ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo, creo yo, a las raíces de nuestra labor, el periodismo y el periodismo científico en particular, creo que podemos tocar una serie de temas, ¿no? Que también tienen que ver con ciencia y curiosamente también tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo, pero que creo que van un poquito más allá del día a día, ¿no? Por ejemplo, esto lo he visto bastante poco y solo lo he visto en un caso aquí a nivel nacional y bueno, coincidentemente también en N+1. Para quienes no saben, soy editor jefe de la revista N+1, soy Daniel Mesa. Colocamos un tema, y lo hizo casi en paralelo en una entrevista, el Diario del Comercio, colocamos un tema relacionado a la salud mental de las personas, ¿no? Cómo este tiempo de aislamiento, bueno, en algunos casos, en algunos países, tenemos el caso del autoaislamiento, ¿no? Porque no hay medidas extremas de emergencia como lo ha habido, por ejemplo, aquí en Lima, en Perú, ¿no? En Perú hay estado de emergencia, el presidente el domingo de la noche salió a decir que se deja de circular, se cita a uno de los artículos de la Constitución en el cual el estado de emergencia de alguna forma suprime algunos derechos fundamentales, los cuales son la circulación, primeramente, ¿no? La circulación, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, etcétera, etcétera, y medidas extremas que tienen que ver, pues, con la situación extrema con la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, algunos países tendrán aislamiento, algunos países, otros ciudadanos del mundo, apostarán por el autoaislamiento, ¿no? Casos como Colombia, casos como, bueno, vamos a otras latitudes, como en Rusia, por ejemplo, donde hay versiones light de las medidas, ¿cierto?, del estado de emergencia. Dentro de ese aislamiento estamos ante una realidad. Mucha gente que va a dejar de ir a trabajar, ¿cierto? Mucha gente que va a empezar a convivir con personas que solamente ven en la mañana y en la tarde, ¿no? La esposa, los hijos, las familias. papá y mamá, qué sé yo, ¿no? Personas que viven solas, ¿no? Personas que viven solas. Entonces, ahí la psicología y la neurociencia han dado muchos insights al respecto, ¿no? Personas que viven solas, por ejemplo, son más proclives a deprimirse, ¿no? O sea, además de los problemas conocidos que tenemos de depresión a nivel mundial, de estrés, etcétera, bueno, tenemos también ahora sumarle el factor aislamiento, que puede generar mayores niveles de depresión, de ansiedad, etcétera. Hay un síndrome bueno, que genera irritabilidad, etcétera, a las personas que están solas, que viven solas y que ahora además se van a tener que someter a no salir de la casa, ¿no? Eso, por ejemplo, de acuerdo a la psicología, disminuye mientras más gente haya en el hogar, ¿no? Entonces, a esas personas que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad, no estoy hablando de vulnerabilidad sanitaria por el coronavirus, esencialmente podemos a través del periodismo científico brindar soluciones, opciones. ¿Qué recomiendan los psicólogos, ¿no?, para sobrellevar una situación de aislamiento, ¿no? Quizás para las personas solas, quizás para las personas mayores, y las hay, ¿no? De hecho, la astronáutica, y seguramente don Germán Puerta conoce el tema, se han hecho muchos experimentos de aislamientos incluso más extremos para entrenar a los astronautas, que pueden servir en estos momentos de ayuda, ¿no es cierto?, ejercicios prácticos, etcétera, técnicas de cronometración, cronograma, ¿no es cierto?, para aprovechar el tiempo, que podrían servir mucho para las situaciones extremas que hoy mismo nos vamos a enfrentar por la cuestión de quedarnos metidos en nuestra casa, ¿no? Quedarnos metidos en nuestra casa. Entonces, creo yo que ese es un tema, ¿no? Podría ampliar un poco más,
el tema del cambio climático aquí en Lima, o el cuidado del medio ambiente en Lima está realmente dando mucho de qué hablar. La gente dice que los pajaritos han vuelto a Lima, que los cielos se han despejado, que los ríos están luciendo de otra forma actualmente. Bueno, realmente habría o hay un impacto en cuanto al cambio climático, ¿no? Respecto a la disminución de movimientos. Si no me equivoco, en Bogotá también hay medidas de para o de detención del parque automotor para poder darle un respiro al aire bogotano, ¿no? Entonces, bueno, eso es, creo yo, que las noticias con las que podemos acompañar al cubrimiento obsesivo por el coronavirus. Bueno, y hay muchas otras cosas más, claro, pero esos creo que son los aportes que puedo dar por el momento. Un comentario, ya que me mencionaste. Gracias. Sí, señor. Oímos al presidente Duque y a la misma alcaldesa de Bogotá hablando que esta es una oportunidad de compartir en familia, de reencontrarse con los familiares cercanos, pero hay una realidad, el 20% de los hogares son unipersonales, viven solos. Y eso me parece que es algo que no se ha tenido muy en cuenta. Yo sí temo mucho por la salud mental, y eso lo he visto también en algunos artículos ahí, de todo esto que está sucediendo, de la gente que vive realmente sola, ¿no? Eso es algo dramático. Y aquí estamos en una cuarentena en Bogotá de 4 días. Pero hay cuarentenas que he visto, creo que no sé si es en Argentina, donde están hablando de 10 días o una semana, o lugares en donde la cosa puede ser mucho más grande. Y este tema de la gente que vive sola, sí, me parece la parte más dramática de todo este aspecto. Es complicado. Bueno, para cerrar este bloque, aunque miren, Mauricio, es tan complejo que tenemos, estábamos hablando de lo positivo. Mauricio, tenemos a Víctor que quiere opinar, a Beatriz Elena, a Tamara. Perfecto. Tamara todavía está aquí escribiendo, y Tania. Así que, por favor, Perfecto. breve. Y démosle la bienvenida a quienes llegaron ahorita: Shirley Montagut, Sandra de Felipe, Andrea Navas, Leiner y Claudia también. Adelante entonces. Bueno, ¿quién empieza? Empiezo yo, Tamara del Moral de Panamá. Quería aportar solamente en la parte positiva el hecho de que por lo menos he notado que en mi país, en los canales de televisión, han buscado alianzas como con fuentes que están, que tienen que ver directamente, que están con las autoridades trabajando, fuentes que son infectólogos, la misma gente del Instituto Gorgas. Entonces han ido a buscar fuentes que son confiables y son las que están trabajando directamente en el tema del coronavirus. Incluso han hecho cápsulas como educativas, cortitas, donde el periodista hace una pregunta que es sencilla, que quizás la hace mucha gente en la calle, y el experto contesta enseguida algo cortito. Eso me parece como muy, muy didáctico, pues, y es un medio masivo que es la televisión. Eso por un lado. En segundo, como comentaba el colega de Perú, creo, el tema ambiental. Hay varios temas que nos van a quedar para tratar después de que pasemos el pico de la infección y todo lo demás, y ya que se haya asentado un poco el problema, pues tenemos pendientes muchos temas ambientales. Se hablaba, por ejemplo, de los coronavirus que han surgido pues en animales, y que algunos casos en pandemias anteriores han llegado al ser humano. Entonces, que aún todavía se desconoce, digamos, cuál fue el animal como intermediario, pues, entre un animal silvestre y el ser humano. Entonces, está el tema de el comercio internacional de fauna silvestre, que tanto daño nos hace a la biodiversidad e incluso a nuestros países también. Entonces, hay que hacer una discusión sobre el tema de los animales silvestres y la zoonosis, porque se prevé que si eso no se controla, y también siguen los problemas ambientales de deforestación, de invasión de hábitats de animales silvestres, etcétera, van a seguir apareciendo en el futuro coronavirus, y quién sabe si
pueda salir algún otro tipo de enfermedad. Entonces, eso me parece que deberíamos abordarlo a futuro en más detalle y buscar más información sobre eso. Otro tema en cuanto a lo de la salud mental es muy importante. Casualmente estoy trabajando algo de eso. Y me mencionaba un médico, un psiquiatra, me hablaba del tema de que todo esto que está pasando nos debería llevar como a una reflexión, quizás es más un poco más ética o filosófica, que si los seres humanos somos muy individualistas o si somos, o sea, debemos vernos más como un colectivo. Porque, por ejemplo, el tema de las compras de pánico, gente que ha acaparado los jabones, el alcohol, y otras cosas, no se han puesto a pensar que eso le va a hacer falta a otro y que aunque él tenga todo el alcohol y todos los jabones y todos los Lysol, también las demás personas tienen que lavarse las manos y todo, porque, o sea, cuidándose uno, cuidas al otro. Entonces, también si tú le dejas a los demás y colaboras con los demás, pues entre todos nos cuidamos, ese es el punto. Entonces, como que un poco ver el individualismo y sobre todo en temas de salud y casos así como este que nos ha agarrado quizás un poco desprevenidos, quizás no nos imaginamos que iba a llegar tan rápido o que, no sé, quizás la gente lo veía como algo lejano de China, pero ya vemos que esto nos ha servido como una lección de que todos estamos conectados en el planeta, es un solo planeta y tanto nosotros como la naturaleza pues tenemos que ver cómo convivimos juntos, ¿no? Entonces, son temas relacionados con la enfermedad que podemos explorar más adelante con otros detalles. Gracias. Muy bien, Tamara. Beatriz quería compartir algo. Sí, muy breve. Quería como resaltar desde mi lugar de profe, yo soy profe en la Universidad de Antioquia, en periodismo, y pues he evidenciado como las ventajas, digamos, en educación o en alfabetización digital un poco. En la universidad, por ejemplo, esta semana nos han dado una cantidad de charlas, bueno, en las oficinas he visto pues que en empresas también lo han hecho, pero pues con el propósito educativo nos han estado como compartiendo un montón de formación en estos pues no sé, en las plataformas para, pues tipo Zoom, que es la que estamos utilizando, diferentes opciones de evaluación en línea, bueno, en fin, o sea, como muchos avances en ese sentido de alfabetización digital y para fines, pues como tecnología para fines educativos también. Por otra parte, pues he evidenciado también mucho la conciencia que de a poquito se va haciendo en relación con las fake news. No, digamos que ya no es tanto lo del chat de las tías que mencionaban al comienzo, que tragan entero, sino que cada vez siento que las personas pues están dudando un poquito más y por ende pues también valorando pues como la postura de los científicos, ¿cierto? Como valorando pues justamente el contenido de periodismo científico, el contenido pues que se hace citando fuentes de la ciencia. También pues como en cuanto a educación en ciencia, siento que es como una forma también obligada que nos está facilitando como educarnos de manera alternativa en temas de salud, en temas de ciencia. Y teletrabajo, también había notado por aquí como esa otra idea, pues que en el asunto del teletrabajo también pues ha sido como un entrenamiento, mejor dicho, súper flash y es obligado, pero finalmente pues como que creo que nos va a traer muchos aportes pues como al cambio de mentalidad pues en el uso de las tecnologías para este tipo de fines. Y finalmente los recomendados como que también se han empezado a dar en cuanto a asuntos culturales, de cuidados, pues emocionales, en otros aspectos, pues, o sea, como información más allá de lo académico, también he sentido que se ha empezado a divulgar mucho y eso pues también me parece muy interesante porque se le está dando ese valor a lo cultural, a otro tipo de contenidos, no solamente como el académico, que estamos evidenciando que como que no es lo único que requerimos como personas y en lo que nos hemos estado centrando principalmente pues sí, en los últimos tiempos. Eso sería. Muy bien, Beatriz. Varios de ustedes mencionaron, Tamara, tú, que los medios están haciendo contenidos de servicio y eso es clave. Y Víctor quiere compartirnos algo, pero Tania quiere decir algo antes. ¿Sí?
Sí, para contextualizar rápidamente 3 ideas: de contexto, de forma y de fondo, para ver el tema positivo. De contexto, hoy podemos estar ya más conscientes de que estamos en el nuevo decenio, un decenio volátil, complejo, incierto y ambiguo, y esto es lo que nos va a acompañar de aquí en adelante a esta profesión, seamos comunicadores, seamos periodistas. Pero ¿qué es lo positivo en temas de forma? Es la evidencia de la necesidad de la transformación en temas digitales. Yo desde que empecé a la fecha, empecé en radio y ahora en periodismo digital, y bueno, no voy a cambiar mucho de mi rutina porque estoy acostumbrada a teletrabajar, pero hay muchos profesionales que tienen que empezar a ver este tipo de nueva visión y de nueva alternativa, el periodismo digital, la comunicación digital, las estrategias en esta área. Es importantísimo fortalecerlas, y qué bueno que se dé esta oportunidad un poco dramática para visualizar que sí es importante y que esto es la tendencia al futuro. Y asimismo, otro tema de forma es la relevancia de la especialización. Hoy más que nunca, ahora el periodismo científico, la comunicación de ciencia está siendo importante a la sociedad. Así como en la parte de salud están diciendo estos profesionales son importantes para nosotros, también en el periodismo se está haciendo un llamado a periodistas especialistas en temas de ciencia y en este caso obviamente de salud. Entonces abre la puerta de las oportunidades de decir de aquí en adelante los subtemas, medio ambiente, salud, astronomía, física, etcétera, van a tener ese nicho para seguir trabajando. Entonces veo como una gran oportunidad. Y en temas de fondo, ya específicamente en temas de salud, recordar que así como lo decían ustedes, no solo esta patología, sino las que vienen, tiene algo que se llama determinantes sociales de la salud, donde empezamos desde el núcleo hacia afuera, donde todo este tipo de patologías tienen un componente genético, pero también un componente de hábitos, y luego un componente social, cultural, ambiental, socioeconómico y político que influye. Y por supuesto, el tema de acceso a servicios de salud, a oportunidades laborales, de trabajo y demás. Entonces es mucho más complejo ver el tema de salud o de una enfermedad solo por una arista, cuando vemos que hay unos determinantes y unos factores importantes a tener en cuenta cuando tratemos temas de salud. Por eso el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario e interinstitucional es el que va a dar esa línea correcta a lo que se debe hacer en este tipo de casos. Buenísimo aporte, Tania. Profesor Víctor. Bueno, pues creo que me da un buen pie lo que acaba de decir Tania, porque no sé cómo le va a sonar a ella y al resto de la audiencia. Y no sé si esto va a ser como pegarme un tiro en el pie, pero creo que justamente tenemos también el reto de, si bien tenemos una oportunidad enorme para el periodismo en ciencia, a mí me gusta hablar más de periodismo en ciencia que de periodismo científico, parece que periodismo científico debe ser en todas las disciplinas, hay que hacer periodismo científico en deporte, hacerlo científicamente en términos de rigor, pero hablando ya en el campo de trabajo, el campo de la ciencia, creo que también nos toca a nosotros, a los que estamos aquí hablando de estos temas, pensar cuál es nuestro momento y el momento también para correlacionarlo con el de los contenidos pertinentes. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Que si bien hay que explicar cómo funciona el virus, cómo es la dinámica epidemiológica, esto me parece que es supremamente importante y relevante y pertinente, no debemos caer en el error de cientificar muchísimo la comunicación. Es decir, estamos en un momento, y es muy humilde opinión, en la cual se necesita hacer un periodismo simple en la forma, más que nunca. Es decir, ahí sí creo que retomo los principios de la comunicación en ciencia, que es ayudar a hacer ese tipo de traducciones para lograr una apropiación social del conocimiento, pero a la vez de hacer esa traducción de la complejidad,
nos corresponde darle una prioridad al periodismo de servicio. Es decir, en este momento se necesita hacer un llamado fuerte, casi activista, al confinamiento, al aislamiento, a todo lo que no me acuerdo ahora quién era el que lo mencionaba, no, creo que también Tania, alrededor del componente social de todo esto, y es esos hábitos, porque la reconfiguración del espacio también reconfigura nuestras relaciones sociales, también reconfiguran entonces nuestras formas de ser más productivo, de hábitos de consumo, es decir, desafíos desde el punto de vista antropológico y sociológico supremamente fuertes. Y eso nos implica que esa sociedad que está aprendiendo y enfrentándose a este desafío, nosotros los comunicadores hoy tenemos que llegarle con un llamado a la acción muy, muy claro, más sencillo, hasta donde sea posible, simplificarlo, de la necesidad, la conveniencia del aislamiento, de la distancia social, para luego sí, no de llegar con los conocimientos de ciencia, no opaquen y no espanten a la audiencia. Es decir, tenemos que hacer unos contenidos pertinentes, oportunos, de servicio y muy buenos. Víctor, una pregunta para usted y para todos. ¿Somos humanos? Soy de los que dicen que la objetividad en periodismo no existe. Existe el equilibrio, la responsabilidad, la veracidad, pero somos subjetivos porque somos humanos. Y seguramente aquí en este grupo, con el rigor que todos tenemos diferentes percepciones de esto. Algunos pueden o podemos estar angustiados con lo que puede pasar, otros pueden estar del lado de Manuel Quimpat Arroyo y estar más tranquilos, y es respetable y es válido. Somos subjetivos. ¿Cómo conciliar esa subjetividad en un tema tan sensible? ¿Deberíamos hacer periodismo distanciado? ¿Deberíamos mezclar algo que usted ya mencionó, que es el activismo? ¿Deberíamos orientarnos a servicio? ¿Podemos hacer todo mezclado? ¿Deberíamos especializarnos en yo voy a informar, yo voy a analizar, yo voy a hacer algo de activismo? ¿Cuál sería nuestro rol en este entorno en el que obviamente ya no somos una élite la única que comunica, sino que comunica el político, comunica el activista, comunica el estudiante que quiere compartir del tema? ¿Cuál debería ser nuestro rol? O bueno, hay muchos roles, pero ¿qué opina usted, profesor Solano? ¿Y qué opinan los que quieran participar en este punto? Sí, ahí creo que es una excelente pregunta. Y es supremamente compleja. Primero diría que yo también soy de la misma escuela que usted, solo que yo pasé muchísimo después por temas de edad, pero soy de esa escuela que cree que la objetividad no existe, que sí existe la rigurosidad, y creo más bien en la subjetividad responsable, honesta, la responsabilidad con criterio, esa subjetividad con criterio, perdón. Creo que el tema del activismo debemos cogerlo con pinzas. Creo que más que activismo, a los periodistas, cuando están en el momento modo información, le corresponde trabajar los llamados de acción, que es distinto a tomar partido, y a veces ese activismo se confunde con una militancia en causas, con una militancia y a veces por líneas políticas muy claras. Lo peor, por supuesto, es cuando las líneas políticas son claras, pero el mensaje es difuso y las esconde las líneas políticas camufladas en ese caballo de Troya de la información. Pero creo que nos corresponde a todos tener claro que hay momentos para informar, hay momentos para opinar, hay momentos para educar, y sobre todo las audiencias tienen que tenerlo supremamente claro. Ideal cuando yo puedo hacerme a un lugar en la especialización y a mí me reconocen como un analista, o como alguien que hace periodismo de datos, o como alguien que solamente manda noticias y wow, este tipo es pilo porque comparte y cura las noticias de última hora, pero puedo tener la tranquilidad de que todas son veraces. Es decir, todos esos campos de acción
son válidos, son legítimos, pero sobre todo es importante que las audiencias tengan clara yo en qué momento estoy y a qué estoy jugando. Muy bien, si alguien quiere compartir, sí. Yo. Jimena. Sí, yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo pienso que el papel nuestro va más allá. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser veraces y mirar la información desde los diferentes ángulos. Sí, obviamente ni somos objetivos, ni somos extremadamente subjetivos, simplemente somos un ente social más y tenemos un rol y una labor demasiado importante. Entonces, desde estos ángulos yo creo que debemos presentar los ejes, todos los ejes de la información, buscando siempre la veracidad. No importa si son positivos, si son negativos, simplemente tenemos que comunicarlos, pero esto también siempre ligado, sin ser extremistas, ¿no? Como hacen los presentadores de televisión, que entonces están dando la noticia y puede que el mensaje sea neutral, pero la expresión que hace con su cara o su gesto, pues es otro tipo de comunicación que está llevando a otro nivel el mensaje. Entonces, yo sí creo que desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener justamente ese periodismo evaluando las situaciones, ¿no? Los casos donde tenemos que tener ese periodismo también de servicio y donde esa es nuestra labor. Si nosotros estamos entregando los diferentes ángulos de la información con la veracidad que se requiere, pues simplemente estamos aportando con ese servicio nuestro de ser más ecuánime en la información que se está presentando. Y también estoy de acuerdo, por ejemplo, con Tania, porque también quiero ir redondeando las ideas, y es que realmente este es un momento súper importante y es una oportunidad que se presenta. Tú lo decías en la charla que tuviste con Víctor en el café, y estamos viviendo una situación tan apremiante que lo estamos haciendo y estamos aprendiendo en vivo. Entonces, esta es una gran oportunidad y lo que necesitamos es la conciencia por parte de periodistas, comunicadores científicos y científicos para que realmente se formen en las estrategias de comunicación de la ciencia y divulgación de la ciencia. Porque aquí es importante, tú también lo decías, hay científicos que pueden saber muchísimo pero no saben expresarlo. Y entonces estamos perdiendo un valor grandísimo y se está perdiendo una oportunidad y podemos estar llegando con un mensaje totalmente equivocado o la percepción que se da a un público de una manera equivocada, pues porque digamos que el común de la gente percibe el miedo o la crisis dependiendo de la forma en que se la cuentan. Y desde ese punto de vista, si nosotros no estamos formados, cualquiera que vaya a generar un contenido, si no estamos formados en cómo abordar ese tipo de información, estamos entrando en un riesgo. Así que el rol nuestro en este momento y en todos los que se van a venir de aquí en adelante, pues tiene que ser justamente de ser veraz y de interpretar la información. Si nosotros interpretamos, si nosotros escuchamos a la ciencia, pero interpretamos nosotros como periodistas, como divulgadores científicos, si interpretamos esa información, podemos entrar a ser más ecuánimes en ese mismo manejo de esos contenidos. De acuerdo, Jimena. Y bueno, es un reto y como tú dices, estamos aprendiendo sobre la marcha. Los que tienen muchos años de experiencia, los novatos, todos estamos aprendiendo. Y a veces como periodistas queremos que los presidentes ya se las sepan todas, ¿no? O no estoy hablando de un presidente particular. Es un reto grande. Ahora, la subjetividad y cómo abordamos como personas también nos cambia el panorama. Si, por ejemplo, uno de nosotros tiene un familiar de 80 años con un problema respiratorio, seguramente que es natural que en sus redes o en sus contenidos quiera alertar mucho más sobre lo que podría pasar si esto no se contiene, que el periodista que tiene 25 años, que toda su familia es joven todavía, etcétera, etcétera. Entonces, responsabilidad, veracidad, como tú decías. Profesor Víctor, entramos en un bloque final de nuestra transmisión, aunque no tenemos hora límite.
así que si quisiéramos estar aquí hasta medianoche podríamos, y hay tema, pero para no cansarlos a todos, quisiera que entráramos en un bloque rápido antes de ya la despedida y de pronto las reflexiones finales de oportunidades. Hemos mencionado algunas, pero ¿qué otras oportunidades encuentra usted y los que quieran aportar como periodistas laboralmente, profesionalmente, etcétera, etcétera? Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos varias oportunidades y voy a decir unas que digamos son de cara al público y otras más para nuestro fuero. Creo que pensemos por las de nuestro fuero. Esta es una oportunidad que, y lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho, todo esto nos ha tocado aprender a la brava de distintas cosas. Una de ellas es el famoso teletrabajo o home office o trabajo remoto. Creo que es una oportunidad en la cual pensémoslo en que es una especie de diplomado, de especialización, no sabemos de cuánto tiempo va a ser, pero en las que vamos a poder tener que aprender sobre plataformas, sobre dispositivos, sobre tecnologías, para poder hacer entrevistas, para poder quizás aprendamos de pronto en este tiempo de confinamiento a hacer infografías, a editar video, es decir, competencias de la profesión. Quizás ahora tenemos más oportunidades para hacerlo, para encontrarnos con nuestra literatura, con lo que queramos que nos pueda servir para el ejercicio del periodismo. Ahora, de cara a las audiencias, creo que tenemos la oportunidad, y ahí retomo justamente estos aprendizajes, tenemos la oportunidad de explorar e innovar en nuevas narrativas, nuevas para nosotros, que quizás hemos venido haciendo textos únicamente y de pronto pensamos ahora más bien en hacer videos, en hacer este tipo de ejercicios como las transmisiones. Probablemente muchos de los que nos están viendo aquí han estado en una sola o unas pocas dinámicas y de pronto dicen, oiga, me gustaría hacer lo que hizo la Asociación Colombiana de Periodismo Científico y hacer este tipo de espacios con estas otras personas en Perú o en Panamá o en Argentina o en Chile. Y eso me parece que puede ser relevante. Entonces, llegar a nuevas narrativas en donde pensemos contenidos, por ejemplo, multimediales, transmedia, es decir, ahí hay una serie de aprendizajes y de oportunidades. Y, por supuesto, el tema de los enfoques. Hemos visto, y ha salido aquí de todos los aportes que nos han hecho, una gran cantidad de historias todavía no se han contado. Una gran cantidad de enfoques todavía no se han abordado. Porque a pesar de que haya tantos contenidos, pues son muchísimos las situaciones que se generan desde el punto de vista social, desde el punto de vista genético, desde una cantidad de epidemiología como tal, de virología. Entonces, por ejemplo, hay historias como qué está pasando con los pacientes de otras patologías, ¿sí? ¿Qué está pasando con los criterios de política de salud pública, de qué hacemos con los pacientes de VIH, qué hacemos con los pacientes de otras enfermedades respiratorias, porque hoy coronavirus parecería que va a ocupar toda la capacidad instalada de las instituciones, de las unidades de cuidados intensivos. Hoy ya, por ejemplo, hace parte de la conversación en muchos países es cuál es el número de camas en unidades de cuidados intensivos versus lo que podría crecer la demanda por una situación como esta epidemia o esta pandemia. Entonces, muchas historias todavía por contar. Entonces, me parece fantástico el universo de oportunidades que se nos viene. Yo sumaría, mientras alguien hace su aporte, una oportunidad grandísima es que este es un tema en el que, con la humildad del caso, somos los que saben del tema, o por lo menos somos los que venimos con un bagaje, unos más, yo el que menos, de conocimiento científico. Cuando el mundo está volcado a un mundial de fútbol o a unos Juegos Olímpicos, si es que hay este año, pues son los periodistas deportivos los que están ahí pudiendo o teniendo la oportunidad de compartir y de aportar. En este tema, pues no deberían ser los periodistas deportivos, aunque he visto algunos haciendo aportes
unos no muy buenos, otros muy buenos. Somos nosotros los que tenemos que estar en la jugada, como se dice coloquialmente. Es una oportunidad inmensa. Ya lo había dicho, creo que Jimena y Támara, que es la ocasión en la que la gente y los medios pueden dar espacio a una cantidad de disciplinas que no solo son la epidemiología y la virología, sino otras disciplinas que ya incluso hemos mencionado aquí. Así que hay una oportunidad grandísima. Otra oportunidad que encuentro, obviamente requiere un esfuerzo grande, pero en este entorno de fake news se necesitan cazadores de fake news. No para dedicación completa, para eso están los medios de fact-checking y cumplen una misión importantísima, pero podemos aportar. ¿Cómo? Desde nuestras redes sociales, si vemos una noticia falsa o descontextualizada, llamando la atención, regañando amistosamente, presentando la información que es real, dudando si no hay un sustento de algún dato, de alguna información, preguntando, haciendo que la conversación se enriquezca. A veces ni siquiera es que tengamos que proveer los contenidos, sino aportar para que esa conversación tenga más sustento, más datos. Ahí podemos aportar mucho, e incluso en entornos, pero no, incluso periodistas con gran trayectoria a veces comparten unas cosas que uno dice no puede ser. Bueno, un llamadito de atención, una corrección, el dato real, todo eso puede ayudar a que la conversación fluya mucho mejor y con más salud. Así que a veces como periodistas nos quedamos con que los contenidos periodísticos son lo único con lo que podemos aportar y de pronto podemos aportar de muchas otras cosas basados en ese bagaje que todos tenemos en mayor o menor medida. ¿Alguien quisiera aportar algo adicional en cuanto a oportunidades? Por aquí veo a Sandra de Felipe, a Leiner, que Mauricio, han estado... pues, mientras tanto, Sí. para complementar esa idea que usted está diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Aquí no solamente caben los contenidos periodísticos informativos, nos corresponde también un trabajo de educación supremamente fuerte. Y ojo, no solamente los periodistas están generando estos contenidos. Usted bien lo decía ahora, cómo han ganado visibilidad epidemiólogos, por ejemplo, porque están comunicándolo bien. Y sobre todo es de una pertinencia supremamente grande, de una relevancia sus contenidos en este momento. Entonces hay que pensar en que hay plataformas en las cuales el rol del comunicador tiene que orientarse también hacia la educación, informar, educar, y les recuerdo que la tercera es entretener, que les preguntaba yo hace un rato, ¿qué peso eventualmente puede tener el entretenimiento? Yo ahí me inclinaría por pensar en equilibrios como el edutainment, es decir, educación con un lenguaje de entretenimiento que le pueda llegar a grandes audiencias. Sí, allí no solo en este entorno, sino en general en este mundo de disrupción digital, los periodistas hoy tenemos competidores y coopetidores porque podemos colaborar con ellos de todo tipo. El youtuber de 18 años puede llegar a compartir estos temas en una audiencia que de pronto no es la nuestra. Así que hay una cantidad de oportunidades de interactuar, de colaborar. Es otra gran oportunidad. Podemos hacer periodismo más colaborativo. Por ejemplo, si en este grupo en el que estamos hay alguno que publique algo que quiera tener una amplificación, pues con su grupo de amigos, con sus colegas, ¿por qué no pedir ayuda y amplificar ese contenido valioso? O un servicio social o una información que inspire o que alerte. Todo esto nos da la oportunidad de ser colaborativos. Creo que Claudia levantó la mano. Víctor. Claudia levantó la mano. Hola Jimena, hola a todos. Hola Claudia. Un saludo desde Medellín y pues digamos como dos cositas muy puntuales. Soy funcionaria de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Allí trabajo en el área de divulgación científica de la Dirección de Investigación y Transferencia. Y pues identificamos con mi equipo de trabajo unas oportunidades bien interesantes. Por un lado, para las universidades como tal.
en relación con los temas de investigación y de cómo estamos comunicando y de cómo nos articulamos con estas, digamos, situaciones que se presentan en el mundo en relación con lo científico y con el impacto que eso genera en lo social. Y como docente también, asesora de prácticas que soy de estudiantes, también creo que para las facultades de comunicación social, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es un llamado a que evidentemente tenemos que prepararnos mucho mejor para trabajar de una manera mucho más profesional y rigurosa todo lo que tenga que ver con temáticas en cualquier área del conocimiento. Muy pertinente, Claudia. Quisiera, profesor Víctor y colegas, tal vez cerremos con unas reflexiones finales o con invitaciones. Yo quisiera lanzar unos desafíos, así, algunos son reiterativos, otros pueden ser un poquito menos mencionados en esta conversación. Pero primero, un desafío a la creatividad. Obviamente no voy a hablar de un desafío al rigor porque sobra en este grupo. En otros grupos podría ser necesario decir tenemos que ser rigurosos, tenemos que verificar, contrastar, etcétera, etcétera. Ese sobra, pero sí a la creatividad. Otros actores, ya decíamos, desde youtubers, memólogos, creadores de memes, instagramers, están publicando en cantidades, algunos bien, algunos mal, pero si nos quedamos con el formato tradicional, probablemente ahí nos quedemos sin poder llegar a las audiencias que necesitan de nuestros contenidos. Entonces es un llamado a la creatividad y ahí estoy reiterando algo que dijeron Víctor, Tania, en formatos. No necesariamente tenemos que hacer cosas ultra complejas, pero hilos de Twitter, microvideos, infografías simples con un gráfico, etcétera, etcétera, puede ayudarnos a transmitir mejor las cosas. Y creatividad en la búsqueda de temas. Ya hicimos unas menciones de temas y seguro que hay 1000 opciones que en ninguna parte se han desarrollado todavía como contenidos. Entonces, creatividad en búsqueda de temas, en búsqueda de historias y en utilización de formatos. Es una invitación. Y una segunda invitación es a quienes no lo están siendo, a que sean más activos en redes compartiendo estos contenidos de valor que pueden aportar. Ahí contradigo un poquito a Tania, pero si no somos nosotros, ojalá fueran científicos y fueran periodistas especializados en epidemias de virus o en pandemias de virus, pero si no los hay, tal vez el espacio para nosotros y lo están colonizando probablemente otros que no tienen ni el rigor, ni la ética, ni el conocimiento que podemos llegar a aportar nosotros. Esos son dos desafíos, dos invitaciones que les quiero hacer a todos los colegas. Y no sé, Víctor. Tengo no sé si alguien más quiere un comentario cortico. Bien. Y es una pregunta justamente para Mauricio, bueno, para ambos, y es si nosotros estamos hablando de un mayor impacto, sobre todo utilizando los recursos de redes sociales, ¿cuál sería como la estrategia o el elemento que nos puede marcar esa diferencia? ¿Cuál sería lo más estratégico en este momento de utilizar en redes sociales o realmente pues en todas las redes? Ahí respondo mientras Víctor lo desarrolla y bueno, Daniel creo que quería aportar algo y Sandra también. Yo respondería con algo que Víctor me respondía a mí hace un momento y es encontrar eso que lo caracteriza a uno. Si es desmontando fake news, pues a desmontar fake news bien hecho. Si es compartiendo datos de terceros, pero siendo un curador, pues haciéndolo con la constancia y la intensidad que eso requiere. Si es inspirando, motivando, haciendo llamados al autocuidado, etcétera, etcétera, pues de esa forma yo creo que hay espacio para muchas cosas todavía en las redes y es encontrar pues con lo que nos identifiquemos por nuestra forma de ser, por nuestras prioridades, nuestros intereses, etcétera. Daniel. Gracias,
A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Bueno, gracias Mauricio. Les decía que estoy muy de acuerdo en su reflexión. Bueno, primeramente les agradezco su disposición para darnos esta oportunidad de manifestarnos, de conversar. Creo que ante la pregunta de Ximena, yo me atrevería a sugerir una cuestión que es importantísima, ¿no? Y en la que creo que puedo aportar también, ¿no? Ya lo hemos hecho de alguna forma con la Asociación Peruana. Veo que se explota de forma muy activa en algunos círculos periodísticos de la región. Eh, creo que, creo que pasa por una cuestión que se llama organización, ¿no? Parece algo, un lugar común, pero creo que es importante. Las cuestiones de Twitter o de redes sociales tienen un impacto, ¿no? A veces son muy geniales, etcétera, y tienen un impacto cuando, bueno, hay algo inevitable, quizás hay algo muy gracioso, muy divertido, muy genial, pero también a veces ese impacto, ¿no? Para que sea un poquito más conocido, necesita un empujón, ¿no? Un empujoncito, una ayuda, ¿no? Entonces, si podemos establecer un mecanismo en la ACPC, y yo si quieren me puedo prestar para apoyar, para organizar, establecer enlaces, etcétera. Si pudiésemos establecer un mecanismo para que las buenas publicaciones puedan ser impulsadas de una forma no tan orgánica, pero de una forma bien intencionada, ¿sí? De modo que las buenas noticias o las noticias bien escritas tengan mejor eco, ¿no? Creo que nos estamos haciendo también un favor y estamos explotando el poder que tiene esta comunidad, ¿no? Porque una cosa es que un medio, independientemente de cada uno de nosotros, publique, Por su lado. uno de nosotros mismos nos enteremos, ¿no? Entonces ahí creo que podemos estar incurriendo en la primera falta y animo al grupo, ¿no? Animo con mucho entusiasmo de que podamos establecer un mecanismo en el cual, digamos, a ver, el Comité de Redes Sociales sugiere esta publicación y todos de forma disciplinada podamos impulsar, ¿no es cierto? Podamos retuitear o repostear ese contenido, ¿no? No sé qué les parece. Más o menos era lo que yo gaseosamente planteaba. Tania también en el chat está de acuerdo. Así que es algo que se puede explorar. Obviamente esta no es una idea novedosa y hay grupos que nacieron solo para amplificar y se vuelven ese spam. Tendría que ser manejado pues con el nivel de la asociación, pero creo que ayudaría mucho. Como dice Daniel, muchas veces somos islas y no nos enteramos ni de lo que están haciendo nuestros colegas más cercanos, así que podría ser algo valioso y no es ni siquiera por la cantidad, porque tal vez en seguidores no sumamos lo que un influenciador de humor hace en las redes, pero sí en que somos validadores. Así que si un día yo publico algo y Daniel o Claudia me hace un retweet, eso puede que no se dispare la publicación, pero son validadores que aportan muchísimo. Así que esa es una idea concreta que puede surgir de aquí. Sencilla, no es el agua, no estamos inventando el agua tibia, como decimos acá, pero podría ayudar a que esos buenos contenidos que ustedes y que todos estamos tratando de generar, pues tengan mayor visibilidad. Víctor. Aquí habían hablado, perdón, Sandra de Felipe y alguien más quería tomar la palabra. Entonces, Creo que Darío primero, quería Sandra. aportar algo. Sí, me gustaría oír a Darío porque ha estado opinando y Sandra. Ajá. Darío, Sandra. Se desconectaron o están... Bueno, mientras tanto, invitación, reflexión, Víctor. Bueno, sí, no sé si sonaré reiterativo, pero voy a irme sobre la idea de ustedes. Creo que justamente la pertinencia de los contenidos tenemos que cruzarla con el mapeo de las audiencias. Si hay unas audiencias jóvenes que están consumiendo contenidos en determinados formatos, en determinadas formas narrativas, pues por ahí nos toca encauzar, o es una oportunidad para encauzar contenidos. Entonces, a veces los memes son requete satanizados, pero pueden ser el vector de contagio de esta Darío lo información mencionaba, sí. educativa.
¿sí? Edutainment. Edutainment a punta de memes, a punta de, sin que perder el rigor. Entiendo que siempre desde la orilla del investigador, el tema de la comunicación muchas veces causa alergia. Cuando yo no hago sino difusión para publicaciones indexadas, pero esto es divulgación, y a lo que le debe apuntar es a la apropiación. Hoy más que nunca necesitamos que la sociedad apropie unos mensajes clave, 3 mensajes contundentes que podamos darle a la sociedad en un determinado momento, es lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Perfecto, Víctor. Mientras Darío y Sandra solucionan su micrófono, sus líos con el micrófono, quiero reiterar algo y aterrizar un poco lo de lo colaborativo. Tenemos la oportunidad de ser más colaborativos que nunca. De hecho, nos demanda la sociedad que seamos más colaborativos porque justamente estos contenidos valiosos que aquí generamos deberían ser más consumidos que contenidos no tan rigurosos. Además de la propuesta concreta de Daniel, yo aportaría una idea colaborativa que me surgió esta semana y es: muchos de nosotros no estamos de dedicación completa haciendo periodismo científico ni cubriendo el coronavirus, pero estamos queriendo aportar. Otros sí. Algunos tienen habilidades gráficas o de hacer periodismo de datos, o algunos tienen habilidades de reportería y otros simplemente tenemos buenas ideas. De pronto aquí podríamos encontrar, y la asociación podría ser el catalizador de un grupo colaborativo más allá de la amplificación, que está muy bien, pero también incluso en la creación de contenidos. Supongamos, algo que yo quisiera hacer, pero no tengo el tiempo, ni tengo las fuentes, ni tengo el conocimiento, es poder llegar a hacer un análisis de las consecuencias, obviamente todo con pinzas, las consecuencias de una política pública. Entonces, si uno pudiera saber que el 10 o el día 10 del surgimiento de algo, del primer caso, en un país cerraron las fronteras, en otro país lo hicieron en el día 30, seguro que eso a futuro daría para un análisis de fondo, pero ni tengo el conocimiento, ni el tiempo, ni las habilidades para hacer algo así. Si sabiéramos en qué cada uno puede aportar, tal vez uno podría decir, Sandra, ayúdame con esto, o te propongo este tema para tu medio, porque yo no lo voy a poder hacer. Y así podríamos lograr hacer, incluso cuando hablas de creatividad, inventarnos, entre comillas, temas, podrían surgir cosas fantásticas desarrolladas en equipo o simplemente por alguien que tome esas ideas. Darío y Sandra no tuvieron micrófono, pero escribieron aquí sus ideas. Víctor, ¿las tienen en pantalla o las leo? Léalas, porfa, porque me queda más difícil acceder al chat. Listo, aquí Darío, que fue el primero que habló de memes antes de usted, también propone, sí, hacer mucha labor educativa en redes desde el periodismo, servicio y educación. Y Sandra hace una invitación, wow, al autocuidado. Los periodistas se están exponiendo también los que están haciendo reportería callejera, pues se están exponiendo. Entonces dice Sandra, también estamos en sobreexposición de información y es necesario cuidar la salud mental. Seguramente no será la única. Llevamos varias horas sentados trabajando en este tema. Si las audiencias están saturadas de información, pues los que estamos compartiendo y siguiendo esto desde el lado periodístico, pues seguramente mucho más. Buen punto, Sandra. Y Tania pues le confirma. ¿Algo más, profesor Víctor, o compañeros, colegas? Sí, quisiera decir que usted mencionaba ahora, Mauricio, el tipo de historia que le gustaría hacer. Vi una fascinante hace unos pocos días en la cual se hacía un análisis de la trazabilidad del paciente número 31. En Corea del Sur. Sí, en Corea del Sur. Pero fue un trabajo de periodismo de datos con una visibilización gráfica supremamente interesante. Eso llama tanto la atención de adultos, de personas mayores, como de los más jóvenes. Es decir,
tampoco es que le hagamos una apología al meme como única forma narrativa con la cual se le llega a los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que están supremamente inteligentes y curiosos y que además son hábiles consumiendo este tipo de contenidos. Entonces, creo y quiero sumarme a la invitación que nos hace Mauricio. Hoy más que nunca nos corresponde pensarnos en un marco de la creatividad como marco lógico. Es decir, el marco lógico es salirnos de la lógica común. Eso pensaría que es lo que nos corresponde hoy para hacer un periodismo que le pueda llegar con mayor sensibilidad a las audiencias, con pertinencia, o sentido de oportunidad y vocación de servicio. Muy bien, Víctor. Tania pidió la palabra y la invitación es a que quienes quieran lanzar alguna conclusión o alguna invitación lo hagan ahora o callen para siempre porque ya estamos cerrando esta transmisión. Tania. Primero que todo, darle gracias a Jimena, a Víctor, a Mauricio por compartirnos su experiencia, compartir estos valiosos puntos que de pronto a veces, como decíamos, con tanta información nos sobresaturamos. Decir, digamos, a mi título personal, este tipo de temas, y por experiencia sé que una mala información causa muchos estragos y una muy buena información puede llegar a salvar vidas. Por eso he sido como tan recelosa con ese tema, pero también me queda esta buena información y este trabajo en equipo que hay que hacer más. Me llevo el tema del trabajo hacia el servicio y que nos enfoquemos hoy actualmente en este punto de la emergencia a trabajar en equipo, a colaborarnos y hacer entonces más servicio y más educación, que es lo que necesita esta etapa de la emergencia. Entonces me llevo eso, quería darles muchas gracias porque entonces nuestra tarea es seguir trabajando en equipo para fortalecer esto. Fantástico, Tania. Yo, otra vez yo. Hola. Bueno, no, sé que estamos cerrando, también entiendo que ya todos deben estar un poco agotados. Por supuesto, la asociación es un colectivo aquí donde sumamos esfuerzos muchos, conocimientos, otro tanto. Somos un grupo muy complementario, así que tomamos todas estas iniciativas. La propuesta de Daniel de poder canalizar y de tener una rigurosidad en la selección de esa información y la socialización, pero también tu propuesta, Mauricio, de ser colaborativos y de ver cómo nos apoyamos en estas estrategias creativas de producción de contenidos, bien sea desde la infografía, desde el contenido básico, desde un videoclip, en fin. Creo que en la asociación tenemos gente tan valiosa con tanto conocimiento, pero también con tantas habilidades que sé que podemos canalizar todos estos requerimientos y llegar a ser un equipo fantástico, colaborativo, donde volvamos a posicionar en este momento, tomando esta oportunidad, volver a posicionar el tema del periodismo científico y la comunicación de la ciencia con criterio, con responsabilidad y sobre todo con ese compromiso social que tenemos de ofrecer, apoyar al servicio y a través de la comunicación. Así que, pues yo la verdad, mientras nos terminamos de aportar y de despedirnos, les doy las gracias de corazón a Víctor y a Mauricio que nos han servido y nos han facilitado todo este espacio tan enriquecedor, donde hemos aprendido, donde hemos podido compartir y conocer todavía a mucha más gente. Pienso que este es un buen espacio, un buen camino, son peldaños y son pasos que estamos dando, pero siempre tratando de fortalecernos a nosotros como profesionales y como también personas del común que estamos inmersos en una situación también muy compleja. Así que yo sí quisiera, por último, saber quiénes son las últimas personas que se conectaron, pero estamos sin audios, ¿verdad? Ok, simplemente mil gracias para ir cerrando esta nueva sesión. Muy bien, Tania salió motivada a publicar más y yo estoy feliz aquí.
Yo quedé regañado por Germán, así que ese gráfico que yo estoy actualizando a diario le voy a meter mucho más contexto porque me sacudió ahí con un regaño y bueno, lo calificó como fake news y si yo me considero cazador de fake news, algo he hecho mal. Entonces también me voy con un llamado ahí Estas a son las que... ventajas de las redes, ¿sí ves? Sí, sí, sí. Víctor, despedida Bueno, por lo que veo. sí, sí, ya. Agradecerle a la ACPC, a la iniciativa fantástica que tuvo Jimena cuando nos propuso realizar esto, un poco motivado en un espacio personal mucho más informal que yo manejo, que se llama Las Tertulias con Solano, que son los Facebook Live, y Jimena vio uno en el que estuvimos Mauricio y yo sentados en un café y empezamos a hablar de todos estos temas de comunicación más en general, no comunicación científica. Pero entonces agradecerle de verdad por la iniciativa, por la invitación, por tenernos en cuenta, agradecerle a todos ustedes que se tomaron casi 2 horas de su tiempo en este aislamiento. Espero que no haya sido porque como no hay nada más que hacer en el aislamiento, no, mentiras, Sí. yo creo que justamente, yo creo que todos tenemos cosas que hacer y por eso valoro de verdad la presencia de todos, agradecerle a Mauricio su muy buena disposición con la cual moderó todo este espacio, agradecerle que no me hizo tanto bullying, eh, eso ya es Los una años se ganancia, es respetan. inédito. Los Es años hay que inédito. respetarlos. Las canas se respetan. Entonces, inclusive Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Salió muy bien esto a pesar de Mauricio. Gracias. Jimena y a todos, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en próximas oportunidades. Y hablando de oportunidades, yo creo que es la palabra que yo quiero que tengamos todos en mente. Toda esta situación que puede ser dramática, incluso en lo familiar, ojalá que no, Dios quiera, pues está llena de oportunidades periodísticas para todos nosotros profesionales. Un Así es. saludo para todos. Así es, muchas gracias a todos por su participación y como dice Víctor, gracias por su tiempo. Que este encierro sea totalmente productivo. Ay, perdón, Adán. Bye, Muy bien. chao, muchas gracias. Daniel, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Cuídense.